En esta ocasión resolveremos un ejercicio de equilibrio de un cuerpo. Calcular la magnitud de la fuerza ejercida por la articulación A sobre el puntal que se muestra en la figura, considerando que la barra es de masa despreciable. Bien, entonces representemos el DCL de la barra. Está la tensión T1 debido a esa cuerda. Está la tensión T2 debido al bloque y a la cuerda. Hay una fuerza Rx horizontal justo en el punto de giro en el pivote y una componente Ry vertical. Tenemos los ángulos, la barra es de masa despreciable por lo que no tiene peso. La longitud de la barra vamos a representar por el L, y el ángulo que forma la tensión T2 con la barra es 45 y T1 con la barra es de 90. Aplicamos la segunda condición de equilibrio considerando que el sistema está en equilibrio. Entonces la sumatoria de torques o el torque neto tiene que ser igual a 0. En esta sumatoria solo interviene el torque debido a T1 y el torque debido a T2, ya que los torques de Rx y Ry valen 0 por teoría, porque estas fuerzas pasan justo por el punto de giro o el fulcro, o también llamado pivote. Entonces, solo tendremos que calcular el torque de T1, que en este caso es positivo porque esta tensión 1 hace que la barra intente girar en el sentido antihorario. Entonces será T1 por la longitud del punto de giro hasta donde está esta fuerza, que es L, y el ángulo y el seno del ángulo, que es 90, más T1L resulta ser el torque. Para la otra tensión 2, el signo lo consideramos negativo porque esta tensión T2 intenta que la barra gire en el sentido horario. Entonces será menos T sub 2 por L y seno de 45, que es el ángulo que forma la barra con esta tensión. Muy bien. T sub 2, según lo que hemos visto ahí en la figura, es igual al peso de ese bloque de 60 newton, y entonces finalmente queda que T sub 1L, que es positivo, menos 60L seno de 45 es igual a 0. De aquí podemos calcular cuánto es la tensión T1. T1 resulta ser 42,4 newton. Muy bien. Ahora, considerando nuestro sistema de coordenados X y Y, podemos descomponer la tensión T1 en su componente horizontal y su componente vertical. Pero para ello necesitamos el ángulo. Ese ángulo es igual a 45. Entonces, el ángulo que forma T1 con el eje Y, uno puede calcular y eso resulta ser 45. De aquí podemos componer la componente horizontal, que es T1 seno de 45, la componente vertical es T1 coseno de 45. Entonces, considerando que está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0 en el eje X. Entonces, de allí Fx, que es la componente horizontal, igual a Rx menos T1 seno de 45 es igual a 0. De allí f de x o r de x, que es lo mismo en este caso, resulta ser igual a 30,1 newton. De manera similar, f en y, sumatoria de fuerzas en y, tiene que ser igual a 0, y de ahí podemos calcular que f en y o r en y, que es lo mismo, más T1 coseno de 45 menos 60, tiene que ser igual a 0. Reemplazando los valores
llegamos a que F de Y o R de Y es igual a 30,0 newton. Para calcular la fuerza, la magnitud de la fuerza ejercida, nos está pidiendo la magnitud del vector resultante de Rx y Ry. Y esto lo conseguimos aplicando Pitágoras. De aquí obtenemos que esa fuerza F de la reacción, de la articulación, es 42,5 newton.